comenzó con un llamado fuerte a salir de su ciudad y de su tierra. ¿Sabes algo? Hoy Dios pone y pondrá una palabra en el corazón, llamará a jóvenes al levantamiento de su obra. Lo que están recibiendo hoy se sembró hace unos 25 a 30 años atrás. No es momento de acomodarse, es momento de reaccionar a la urgencia de Dios, a la proclamación del Evangelio. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de traer una palabra hoy, el cual, de igual forma, Señor, tú la has desarrollado a través de muchos años. Y te pido que los corazones estén listos, estén preparados para no solo para recibirla, sino para reaccionar a ella de manera afirmativa, respondiendo a tu llamado, Dios amado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Para mí es un enorme privilegio poder estar aquí con ustedes. Como dijo Popín, llegué a los 19 años en un viaje misionero. En ese viaje había muchas expectativas en mi corazón, pero definitivamente yo salí diferente de ese viaje. Y mucho de lo que ha pasado en mi vida se debe a lo que recibí aquí en Jarabacoa hace unos 24 años atrás. Fui del segundo viaje misionero que vino a visitarles. Y tengo por ahí una foto, no sé si la pueden proyectar. Ahí estoy yo con mis dos hijos, con mi amada esposa, Elizabeth, y es una promesa cumplida porque el año pasado vine solo con Josué y con Eric y la gente me recriminó demasiado el por qué vine solo. Pues hoy vengo con mi esposa Elizabeth, con mi hijo Caleb y Andy y con una delegación hermosa de boricuas que vamos a estar en una misión en San Francisco de Macorís. Y esta misión para mí fue bien representativa y tengo que contar algo. El día que nombraron a Andy y a Natalia, que fue el año pasado, mi corazón tembló tanto de emoción y yo decía, yo tengo que conocerle. Y recuerdo que rapidito que se bajaron, oré por ellos y Dios trajo una palabra para mí, para ellos, para Natalia. Y yo le dije, yo quiero poder ayudarles. Y en Puerto Rico surge la idea de hacer una misión junto con Popín en San Francisco. Y dije, bueno, yo quiero estar allí. Sin consultar con mi esposa, ¿saben? No hagan eso es peligroso. Pero mi esposa se montó en el bote y sé que vamos a pasar un tiempo espectacular, pero quiero que vayamos a la palabra. ¿Verdad? Vamos a lo que vinimos. Ya está bueno de la presentación. Y hoy quiero leer un versículo que todavía no está en las pantallas. No lo van a tener allí. Y está en Lucas, capítulo 9, versículo 22 al 24. Y decían todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Yo no me puse de acuerdo con Elizabeth. Elizabeth leyó los mismos versículos que también voy a leer más adelante. Pero si hay algo en el título de la enseñanza de hoy, se llama Más allá de tu ciudad. Y si hay algo de lo cual tienes que estar consciente cuando viniste a Cristo y asumiste el llamado de Dios para tu vida, es que si hay algo que nosotros perdemos en nuestra vida.
Cuando yo decidí por Cristo, me reconcilié con Él en mi juventud, tuve que entender que ya no se trataba de mí, sino que se trataba de lo que Dios quería hacer en mi vida. Y Génesis 12:1, hay una palabra que mientras pensaba y oraba, Señor, dame una palabra para Jarabacoa, dame una palabra para este sábado. Y saltó este versículo a mi corazón de Génesis, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si hay algo que necesitas estar pendiente y consciente, es estar dispuesto a escuchar la voz de Dios con respecto a esta palabra. Por mucho tiempo, yo me crié en un lugar en Puerto Rico que se llama Ponce. Creo que Ibeliz le debe haber instruido un poco. Sin embargo, Ponce tiene muchos enemigos, hay muchos envidiosos en Puerto Rico. Y Ponce tiene muchos enemigos, incluso su pastor es uno de ellos. Porque siempre en el baloncesto superior nacional había una guerrilla entre San Germán y Ponce. Y Popín nunca va a reconocer que Ponce es mejor que San Germán, pero eso lo dialogamos aparte. Pero definitivamente Ponce es un lugar bien representativo y el ponceño es sumamente orgulloso. Es un orgullo por su pueblo grande. Imagínate, tienen un lema que dice, Ponce es Ponce y lo demás es parking. O sea, un desprecio hacia los demás pueblos. Y eso, aunque parece chistoso, eso se te pega en tu corazón. Y desde la perspectiva espiritual, yo oraba por mi ciudad. Y yo vivía afanado y orando por mi ciudad para que Dios levantara un avivamiento, para que Dios hiciera cosas con los jóvenes en ese tiempo. Orábamos en la ciudad, recuerdo que nos íbamos a orar de madrugadas. Y en la plaza, lo que le llamamos aquí el parque, ¿no? Orábamos los sábados. Y recuerdo una vez haber jóvenes de distintas iglesias, 100 jóvenes orando por la ciudad de Ponce. Y eso creó en mi corazón un lazo muy fuerte. Y luego me nombran pastor asociado junto con Pastor Tito. En ese tiempo luego vino Pastor Ferdi. Y yo pensaba que mi vida se quedaba en Ponce. Yo no veía otro lugar de Dios para mí. Yo pensaba que mi vida completa y posiblemente sería el próximo pastor principal de esa congregación era yo. Nunca, de hecho, quiero aclarar algo, porque eso se pudo escuchar un poco fuerte, un poco como que busco una posición. Quiero aclararle, yo nunca quise ser pastor. Yo nunca quise predicar. Recuerdo que una predicación mía duró 5 minutos. Dios me mandó a callar. Y recuerdo que en esa predicación algo Dios hizo que los jóvenes quedaron, ¿verdad? Comenzamos a orar y estamos todos postrados llorando. Pero yo salí frustrado. Y recuerdo que una hermanita, de esas hermanitas que Dios tiene en la iglesia siempre con mucha verdad, pero que no se queda nada callada, y me dice, Eri, definitivamente tienes el don de la intercesión. Para predicación te falta todavía, pero sabes interceder. Yo le dije a Pastor Tito, ¿sabes qué? No me pongas a predicar nunca jamás en tu vida. Nunca. No me hizo caso. Y un día, mientras nos visita a la catacumba de Ponce, Pastor Ferdi, junto con Claudina, recuerdo que pasé a ese llamado de esa predicación de Pastor Ferdi y yo estaba llorando por la palabra que Dios había traído a mi corazón. Y parte de la palabra que le quiero compartir hoy fue que Claudina, Dios la usó y me dice, yo te he llamado para que prediques mi palabra.
Y luego me buscó y le preguntó a la líder de jóvenes, a Mayra, ¿te acuerdas, Ibeliz? Y dice, ¿quién es ese muchacho? Dice, ese es el líder de jóvenes. Y habló conmigo y me dijo, esta palabra fue algo muy fuerte en mi corazón. Yo no sé qué Dios tiene contigo. Y yo entre alegría y frustración, porque yo no quería predicar, recibí la palabra. Y en esos momentos, mientras recibo esa palabra, hay algo que ardía en mi corazón, y lo que ardía en mi corazón era poder conquistar jóvenes para el reino. Era que Ponce fuera una ciudad que ocurriera un avivamiento. Y algo importante que debo contar, Ponce tenía un alcalde, Churumba, el cual ese alcalde jamás iba a salir de ahí a menos que muriera. Pero Churumba hizo algo muy peligroso para su vida, y es que le cerró las puertas al evangelio a la iglesia. Los estadios no se prestaban a las iglesias. La criminalidad en Ponce estaba número 1. Y recuerdo que los jóvenes comenzamos a orar por esa ciudad. Y yo tengo en casa una carpeta con recortes del periódico, donde orábamos para que Dios abriera las puertas al evangelio. Cuando remodelaron el auditorio Juan Pachín Vicente, el administrador de la ciudad, Carlos Girau, en ese tiempo, escribió y dice, ahora este lugar puede ser abierto para actividades religiosas. Esa noticia de periódico yo la recorté y la puse como una promesa cumplida que fue batallada en oración por los jóvenes. ¿Y por qué traigo este contexto? Porque Ponce para mí era el todo. Ponce para mí era un lugar en el cual yo debía morir. Pero más adelante uno comienza a trabajar y se enreda en los afanes de la vida. Y recuerdo que hay una señora que ustedes conocen, una jovencita, debo decir, que se llama Anabel. Esto es básicamente lo que es, ¿verdad?, la bandera de nuestro pueblo, la cruceta del vigía. Ponce para nosotros es un lugar muy representativo. Pero recuerdo que estando en Ponce, Anabel y Popín nos visitan. Y Anabel, yo creo que ni se acuerda posiblemente de esta palabra, o sí se acuerda, mira, dice que sí. Y Dios le pone una palabra en mi corazón, para mi corazón, y le dice, Dios me dice que tienes que volver a soñar. Y eso despertó en mi corazón un ardor nuevamente por la obra de Dios. Pero hay unos principios que quiero dejarte plasmado en tu corazón, que están en los versículos anteriores que te salté, que está en Colosenses 3:17. Y dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Este fue un verso que fue un norte en mi vida, donde todo lo que hacía, lo hacía para el Señor. Y aprendí algo. Aprendí que no podemos vivir una vida dualista, donde dividimos lo sacro de lo secular, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Mi lugar de trabajo, yo soy ingeniero, trabajo como supervisor en una fábrica. Ese es otro podio en el cual Dios me da la oportunidad de predicar, de impactar, de aconsejar a otra gente. Pero ese versículo, desde muy joven, reguló mi corazón a entender que la universidad era un campo universitario. Lo primero que hice cuando llegué a la Politécnica, recuerdo, fue sentarme en un banquito y había un muchacho solo y le prediqué de Jesús. Era una pasión tan fuerte que ardía en mi corazón que también Ibeliz fue culpable de ese proceso, porque Ibeliz es 220. Pero todo lo que giraba en mi vida, todo lo hacía para el Señor. Así que el asunto del llamado pastoral, yo lo acepté en obediencia a Dios, porque
Yo sí le entregué mi vida a Jesús, le dice, Señor, yo voy a ser obediente a lo que tú me mandes a hacer. Así que no podía decir que no. Tenía que aceptar ese llamado. El otro versículo que fue clave en mi vida está en Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y ese verso me lo regaló la hermana Bruni, esposa del pastor Tito, mi primer pastor. Y ella me regaló ese verso y yo lo abracé, donde entendía que mi primer llamado a mi vida era buscar al Señor con todo mi corazón y que de lo demás Dios se encargaría. Dios se encargó de mi soltería y me puso a Elizabeth. Así que si usted está soltero, tranquilo, va a llegar la suya. No se afane. Si estás ocupado, porque una de las batallas más grandes que yo tenía en mi corazón, Señor, ¿para qué sirvo? ¿En qué puedo servir? Porque yo no sé ni cantar, yo no sé tocar, soy arrítmico, no entono. Pero el Señor se encargó de añadir un propósito a mi vida. Pero importante, tenía que entender que Dios era mi prioridad y que Él tenía cuidado de mí. Con estas cosas trabajé fuertemente en mi iglesia local. Pero más adelante, Dios mueve mi corazón. Dios comienza a cambiar mi corazón más allá de mi ciudad. Y comienzo a mirar más allá de mis límites. Pero no solo de mis límites territoriales, sino de mis propias limitaciones. Cuando estás enfocado en la cruz, necesitas entender que tu ciudad no puede ser tu límite. Tu ciudad es un punto de partida para cumplir el llamado de la gran comisión. Este no es tu final, este es tu comienzo para algo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios movió mi corazón a esa hermosa ciudad, a ese hermoso pueblo. Y es cuando comienzo a mirar que en Ponce lo que yo hacía, otros ya lo hacían. Y hasta mejor que yo. Y no los miraba con recelo ni con envidia, al contrario, los miraba con admiración. Ustedes conocieron ya a uno de ellos, a Samuel Cardeña, que estuvo por acá. Y Samuel Cardeña comienza a predicar en la iglesia, Dios lo empieza a levantar, Dios comienza a utilizar a Esteban, a trabajar con los jóvenes, que eran las áreas que yo trabajaba. Y un día yo los miro y Dios me dice, tu tiempo aquí se ha acabado. Y parece ser fácil, pero no lo es. Porque hay historias allí. Porque salir de tus límites significa negarte a ti mismo. Significa a un viaje de la incomodidad. Un día en Ponce, mientras estábamos en el Catacán del 2018, que se titulaba Misión, Nando estaba predicando. Y Pastor Nando dice, Dios está llamando a las catacumbas a abrir el piso más feliz de un hospital. Es la sala de partos. Dios está llamando a gente para abrir nuevas iglesias. Y en mi corazón saltó esa palabra y le escribo rápidamente un mensaje de texto a mi pastor Ferdi y le dije, vamos a levantar una iglesia en Salinas. Y él me escribió, yes.
Pero él no sabía qué significaba ese yes. Eso fue abril. Mayo hay una reunión de junta. Yo pertenezco a la junta de directores del Ministerio Cristiano de las Catacumbas. Y estamos en esa reunión de junta y Nando comienza a hablar de una academia en Salinas que se llama Salinas Christian Academy. Esa academia era una iglesia escuela, pero por causa del huracán María, la iglesia que sostenía a esa escuela cerró. Y Calley está haciendo un acuerdo colaborativo para evitar que esa escuela cierre, con 70 y pico de estudiantes. Y Nando dice, pero hay una alta posibilidad de que se pueda levantar una iglesia allí. Y entonces son de esas reuniones donde no sé si tú has estado en una reunión que tú quieres hablar y no te dejan hablar. Y yo tengo el corazón a 100 millas por hora y todos empiezan a hablar y a filosofar y a hablarle para aquí y para allá y buscándole las 5 patas al gato. Y yo le digo, yo quiero hablar. Yo no sé qué esto representa, pero eso es de Dios y cuenten conmigo. Nuevamente, error, no le había dicho a mi esposa. No copien eso de mí, por favor. Pero en esa reunión de junta, Dios seguía moviendo y marcando mi corazón más allá de mis límites. El cuento es un poquito largo, pero mientras eso pasaba y mientras yo respondía a ese llamado, respondió mi esposa, respondieron mis hijos, a través de un proceso es bastante complejo, pero sí tengo que testificar que cuando Dios te llama, Dios no te va a enviar solo. Dios va a confirmar esa palabra en el corazón de tu esposa. Dios va a confirmar esa palabra en el corazón de tus hijos. Y así pasó en mi vida. Y tengo que decirles que eso fue en mayo. Noviembre 11 de ese mismo año, comenzamos a celebrar el primer culto en la catacumba de Salinas. Y fue un culto muy interesante. Fue el primer culto de la misión en el cual habían 8 personas de la academia, 8 maestros que eran de la facultad. Y 5 años después, amados, Dios nos está dando el privilegio de disfrutar de una hermosa congregación. El domingo pasado estuvimos en un bautismo donde 15 personas estaban siendo bautizadas en las aguas. Pero ¿sabe algo? No comenzó así, comenzó con unos pocos. Pero comenzó respondiendo a un llamado al corazón que Dios hace a tu vida de manera personal, de manera individual. El Catacam, siempre los retiros y eventos como este son eventos que marcan tu vida. Son eventos que tú tienes que estar sintonizado a lo que Dios quiere traer a tu vida, porque la palabra que Dios va a traer a tu vida hoy cambiará tu vida por siempre. Y son eventos, son lugares, son momentos específicos en el cual Dios te marca, en el cual Dios te da una nueva dirección a tu vida. Ese Catacam para mí cambió el rumbo y me sacó de mi pueblo en el cual yo pensaba que no iba a salir, de irme de una ciudad grandísima a un pueblo mucho más pequeño, pero con una necesidad de Dios poderosa. Dios te afirma, Dios te levanta, Dios quiere llevarte a un lugar de entrega. Y los lugares de entrega se le llama el altar. Y muchas veces, cuando yo pensé en el altar, muchas veces puedes representar el altar como el lugar donde venimos a recibir, o la congregación,
y vamos a recibir la bendición de Dios. Pero el altar no es un lugar para recibir, es un lugar para entregar. Es un lugar para entregarte en sacrificio vivo a Él. Es un lugar donde entregas no cualquier cosa, entregas lo más preciado. Entregas lo mejor, porque a Dios no puedes entregarle lo cojo, tienes que entregarle lo mejor. No hacía sentido ir al templo y no entregar la ofrenda a Dios. No entregar nuestro sacrificio en el altar de bronce. No hace sentido llegar a este congreso y salir igual. No hace sentido. Este es un lugar para ser transformado. Es un lugar para ser sanado. Es un lugar para cumplir su misión en el cual Dios te llama hoy. El altar es un lugar de entrega. Es un lugar donde Dios te llama a que puedas entregar tu vida por completo. A entregar eso que tanto amas. A eso que es tan especial. A eso que valoras tanto, como tu tiempo, como tu familia, como tu trabajo, como tu comodidad, como tu pueblo. Oye, como tu congregación. No es fácil salir de la fraternidad cristiana Mora Quisqueya. No es fácil. Porque se ha creado una comunidad de fe hermosa. No es fácil salir de tu comunidad de fe. No es fácil. Tu economía será impactada posiblemente. No es fácil entregar tu casa. ¿Sabes que una de las cosas que tuvimos que entregar fue nuestra casa? Para mudarnos al lugar donde Dios nos había llamado. Es entregar tu agenda. Es entregar tu dinero, tus posesiones. Revisa tu lista de cotejo de las cosas que para ti tienen gran valor en tu vida. Y pregúntate cuál de estas son las que tengo que entregar para contestar la pregunta que el Señor me está haciendo hoy. ¿Qué tienes que entregar? En mi salida a Jarabacoa, el segundo año que visité, recuerdo que bajando hacia el aeropuerto, Popín me lleva en la pick-up roja. Y Popín me dice, Egui, pronto te vas a casar, harás tu vida, vas a terminar tu carrera universitaria. Pero si hay algo de lo cual nunca puede ser, es ser un cristiano nominal. ¿Y qué es un cristiano nominal? Es un cristiano que trabaja 40 horas de su trabajo, asiste una vez a la iglesia, tiene sus espacios de vacaciones, tiene sus agendas bien acomodadas que nadie puede cambiar, cumple todos los requisitos de ser un cristiano, aunque sean los requisitos mínimos, vive su vida en orden, pero no afecta a los demás. Su mente no necesariamente está en correr la milla extra, mucho menos de gastarse para el reino de los cielos. Y mucho menos entregar de lo suyo para el reino. Esta palabra, Popín, quiero dejarte saber que martilló mi cabeza todo el tiempo. Y todo el tiempo me preguntaba, ¿estoy siendo un cristiano nominal? Pues, hubo un momento que sí. Aunque estaba sirviendo, lo comencé a hacer. Y fue ese día que Popín, que Anabel trae esa palabra a mi corazón, a mi vida, donde me dice, tienes que volver a soñar. ¿Sabes algo? A nosotros el Evangelio llega un momento que nos acomoda, nos estabiliza,
trae salud a nuestra vida, nos sentimos bien, nos sentimos cómodos. Y esta comodidad es rica, es saludable, es buena. Pero Dios no te trajo para vivir una vida cómoda. Dios te trajo para que estés dispuesto a perder tu vida por Él. Su reino, amado, representa el dominio absoluto de tu vida. Y Él es el que lo domina, Él es el que dirige nuestros pasos. Por eso cuando leemos Lucas 57, vamos a leer Lucas 9:57, esta gente no pudo hacer eso. Esta gente no pudo aceptar ese llamado que Dios tenía para su vida. Lucas 9:57 al 62 dice, yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, le está confrontando y diciendo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Estás seguro a lo que estás respondiendo? Si hay algo de lo cual tienes que estar claro, es que decidir por el llamado de Dios a tu vida no lo puedes calcular. Porque si lo calculas, no tomas la decisión. En estos 5 años, si yo calculo todo lo que he tenido que dejar, todo lo que he tenido que hacer, y Dios me hace la pregunta, Egui, te envío a Salinas, posiblemente no lo hago. Si Popín calculara todo lo que ha tenido que entregar desde que salió de Puerto Rico, todo lo que se ha tenido que sufrir, posiblemente no voy a Jarabacoa. Así que la respuesta de nosotros no debe ser emocional, posiblemente como se ve aquí, pero sí debe ser una respuesta de convicción por obedecer la obra del reino de Dios. Y Jesús está confrontando a esta gente, le está diciendo, no pienses que vas para algo cómodo. Vas a pasar algo de necesidad. Pero vamos a seguir la lectura, versículo 59, dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya en tierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Versículo 62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amados, el llamado que Dios hace para nuestra vida es un llamado desafiante. Salir de nuestra ciudad va a representar mucho para tu vida, va a representar mucho para tu familia, va a representar mucho para tus hijos. Pero ¿sabes algo? Si confiamos en lo que hablamos en el principio, Dios tiene cuidado de ti. Busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Dios hace provisión para tu familia, Dios hace provisión para las de tu casa, Dios hace provisión para tus hijos, Dios hace provisión para tu esposa. Pero la respuesta no es decir no, la respuesta es abrazar ese llamado.
para salir de nuestra ciudad. Y tu ciudad puede representar posiblemente el límite territorial. Pero a lo mejor tu ciudad es un límite mental, es un límite emocional del cual no te has querido mover. Pero Dios te llama y yo estoy aquí, ¿sabes para qué? Como vine de Puerto Rico, me voy ya en unos días, yo vine aquí para empujarte. Yo vine aquí para que te muevas. Esto está lindo y esto está chévere, pero ¿sabes qué? La prioridad del reino sigue siendo una, ganar otro para Cristo. Hay gente que necesita escuchar tu voz, hay gente que necesita escuchar tu historia, hay gente que necesita ver la obra poderosa que el Maestro ha hecho en tu vida y se va a sentir identificado con lo que ha hecho en tu vida y va a conocer a Jesús. Pero necesitamos salir de los límites. Hay semillas que caen entre los espinos y no pueden crecer. Y yo ruego a Dios que las semillas que están cayendo hoy estén cayendo en buena tierra. Porque la semilla que cae entre pedregales, entre espinos, no crecen. Y hay una de ellas que dice que los afanes de la vida ahogan la semilla. ¿Y sabes algo? Los afanes de la vida no necesariamente son cosas pecaminosas. Son responsabilidades que tienes que hacer como buen sacerdote de tu hogar. Son responsabilidades sociales, responsabilidades que todos tenemos que hacer. La contestación que le dieron estos hombres a Jesús eran contestaciones lógicas. Eran contestaciones de cosas que tenían que hacer. Eran responsabilidades. Pero muchas veces esas responsabilidades que lo podemos representar como afanes de la vida, los ponemos como escudos. Los ponemos como excusas para no abrazar, para no responder, para no salir de esta zona cómoda a avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces decimos comentarios como este: Señor, es que yo tengo mucho trabajo. Es que tú sabes que tengo demasiadas cosas. Es más, incluso este trabajo tú me lo diste. ¿Cómo voy a dejarlo ahora? Pero Dios quiere incomodarte y que esas excusas las saques de tu mente. Jesús quebrantó la falsa expectativa del hijo de estos discípulos, porque el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y Dios quiere poner nuevas expectativas en tu vida. Nuevas expectativas para hacer la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Donde quiera que te metas, cuando hay una palabra en tu corazón, esa palabra te va a perseguir. Y tú tienes la opción de ignorarla o de escucharla. O de ver a otros avanzar que respondieron. Pero ¿sabes algo? Te toca a ti responder al llamado. Juan 17:21 dice: te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Y la última parte de este verso es sumamente importante que la entendamos. Así la gente de este mundo creerá
que tú me enviaste. El contexto en que se da esta oración de Jesús al Padre. Jesús esto es una oración bastante larga de Jesús. Que Jesús decía, Señor, te pido que no los quites de este mundo. La oración de Jesús era una oración tan intensa para que nos diera la herramienta, para que nos diera el poder, para que nos diera la autoridad de nosotros abrazar el llamado y de ser asertivos. Pero en este verso hay algo fundamental, y que si hay algo que nada puede detener a una iglesia, es cuando juntos, es cuando estamos unidos, es cuando la unidad del Espíritu está en nosotros para impulsar. Porque ¿sabes algo? El llamado que Dios va a hacer a tu vida, escucha bien, no es un llamado independiente, no es un llamado a ser un llanero solitario, es un llamado que va a necesitar de una comunidad de fe que te impulse a avanzar a lo que Dios tiene para ti. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de aprender a vivir en unidad, entendiendo que la gente, si hay algo que la gente va a ver, es la unidad entre nosotros. Si hay algo que la gente va a ver, es el respaldo de Dios, pero es el respaldo de mi comunidad de fe. Y esto no es un llamado para ser llanero solitario, es un llamado que se concreta en comunidad de fe. Donde necesitas ser formado, donde necesitas ser discipulado, donde necesitas mentoreo, donde necesitas pastoreo, para poder hacer lo que Dios te está llamando a hacer. El llamado que hoy Dios te dice es sígueme. Es un llamado sin condiciones, es un llamado a estar dispuesto a entregarlo todo. No, Jesús, deja que entierre a mi padre. No. Dios te dice, es ahora, es un llamado a seguirme, es un llamado a salir de tus límites, es un llamado a abrazar la misión. No, Señor, deja que termine mi bachillerato. No, Señor, déjame hacer la maestría. No, Señor, deja que consiga otro trabajo. No, Señor, deja que me case. No, Señor, deja que mis hijos vayan a la universidad. ¿Sabe algo? El tiempo pasa muy rápido. Y el momento en que te quieras montar en la ola, ¿sabes qué? La ola ya pasó. Amados, han pasado 25 años, 26 años. ¿Y cuándo nos montamos en esa ola? ¿En el año 24? ¿En el año 25? No. Nos montamos en el año 1, en el año 2. 17 años tenía, 18 años, cuando Dios trajo palabras fuertes a mi corazón y las abracé. Sin saber qué iba a pasar. Yo no sabía que hoy estaría aquí ante ustedes. Yo no sabía que iba a ser pastor de una iglesia. Yo no sabía eso. Solamente decidí abrazar la fe. Solamente decidí que si buscaba el reino de Dios y su justicia, el Señor se encargaría de mi vida. Dios tiene el control de tu vida. ¿Sabe algo? Fui a estudiar una carrera que ni tenía la capacidad para hacerlo. Sí, no era el más brillante de la clase, no lo era. Y terminé una carrera universitaria como ingeniero sin ser el más brillante. Cuando fui a donde papi a decirle, papi, voy a estudiar ingeniería, papi se rió de mí. Pero era parte. Ir a la universidad para mí fue parte de mi llamado y de mi reto que el Señor puso. Pero ¿sabes algo? Nunca, pero nunca el bachillerato, la carrera de ingeniería fue una excusa para servirle al Señor. Nunca. ¿Sabes algo? Todos los fines de semana montaba ese bulto en el carro
voy a estudiar en el fin de semana. No estudiaba nada. El domingo, Señor, dame sabiduría, ayúdame, por favor. No es que era irresponsable, lo que pasa es que el fin de semana era un fin de semana de alta intensidad para servirle al Señor. Y Dios tuvo cuidado de mí. El trabajo, amado, el trabajo. ¿Sabe algo? Yo soy supervisor de manufactura. Escucha bien. Superviso alrededor de 100 personas. Manufactura es fuego todo el tiempo. Y Dios me llamó mientras estaba trabajando. Y el trabajo nunca ha sido una excusa para abrazar el llamado de Dios. Que es duro, durísimo. Pregúntale a mis hijos y a mi esposa, te lo van a decir mejor que yo. Pero ¿sabes algo? Nunca fue una excusa. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces pensamos que para entregar mi vida al Señor es que tengo que estar ahí dispuesto, todo clean, cuentas altas, para poder enlistarme y que me envíen a una obra misionera. No, posiblemente, ¿sabes algo? Vas a tener que trabajar en la obra y vas a tener que trabajar en tu trabajo, que le llamamos nuestro trabajo secular, pero ¿sabes algo? No es tu trabajo secular. Porque no podemos dividir. Cuando estamos centrados en Cristo, el dualismo no existe. Todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra o sea de hecho, lo hacemos para el Señor. El trabajo es una plataforma en la cual Dios te impulsa a cumplir su llamado. Mucha de la gente que se congrega hoy en mi iglesia, en nuestra iglesia, conocieron a Cristo en el trabajo. Gente que nos apoya, por la cual estamos aquí, son compañeros de mi trabajo. Así que el trabajo no es una excusa. El trabajo es una punta de lanza para hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque todo aquel, escucha bien, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la salvará. Esto es una verdad que tiene que estar clavada en tu corazón. No solamente escucharla, necesitamos creerla, pero necesitamos vivirla. Y cuando la vivimos, te sorprenderá de lo que Dios hará en tu vida. No es que no tengas metas personales. Es que tus metas personales se convierten en unas metas divinas para el reino. Es que no hay dos agendas, es una sola agenda, la cual Dios la controla para el cumplimiento de tu misión. Es una sola vida. Y entendí que separado de Dios nada puedo hacer. Pero no te quedes observando lo que otros están haciendo. Siéntate cerca de ellos. O ve con ellos. Pero hay gente que sabe que Dios le está hablando. Y cuando Dios te habla, la única opción que tiene es responderle. Y yo aprendí que siempre hay una respuesta para el Señor. ¿Es un sí o es un no? Sí, Señor, no te puedo responder todavía. Siempre le vas a responder. Lo que pasa es que a veces le decimos que no. Y hoy Dios lanza un reto para tu vida. Es para que vayas más allá de tu ciudad. No sé cuáles son los retos personales que tú puedas tener. No sé cuáles son los conflictos
que no te dejan abrazar ese llamado. Pero cuando nosotros nos encargamos de obedecer y de responder al llamado de Dios, que no te quepa duda, que no te quepa duda, que el Señor se encarga de ti. Y esto te lo puedo testificar yo, pero pudiera decirle a mi esposa que tome el micrófono y te lo podrá testificar. Esto te lo testifico yo, pero puedo darle el micrófono a alguno de mis hijos y te va a testificar también cómo el Señor ha tenido cuidado de Dios. Así que termino como empecé. ¿Te gusta lo que estás viendo? Comenzó con un llamado fuerte a salir de la ciudad. Lo que estás viendo hoy, aquí, comenzó con un llamado fuerte en el corazón de Popín hace 25 o 30 años atrás. Que tampoco él jamás pensó que Dios lo traería o vería esto que está viendo hoy. Pero reaccionó hace 20 y pico de tantos años atrás. Y su contestación fue sí. Señor, voy más allá de mi ciudad. Voy más allá de mi tierra. Y tú sabes qué es lo bello y lo hermoso de esto. Que Popín respondió, pero cuando esa pasión y ese fuego está, no solamente Popín responde, sino que Popín arrastra a otros e impulsa a otros. Y por eso estamos nosotros aquí, parte de ese fruto. Así que lo que tú respondas hoy va a tener unos efectos colaterales en los que están a tu alrededor. Y tu llamado será plataforma para impulsar a otros también. Así que si tú entiendes que tú estás siendo llamado, yo quisiera que tú te pongas de pie y vamos a orar. Yo quisiera que oremos por aquellos que saben que Dios los está impulsando, que Dios los está incomodando. Señor, el tiempo corre, voy a orar rápido. Así que si sabes que esta palabra es para ti, ponte de pie. Padre amado, te ruego por aquellos que están sintiendo que esta palabra es para ellos. No porque los estoy motivando, porque los estoy inspirando, sino porque es tu Espíritu quien habla a sus corazones, porque es tu Espíritu quien habla a ellos. Señor, y así como en distintas épocas en mi vida he escuchado tu voz, he respondido al llamado y he visto lo que has hecho en mi vida, que de igual manera, Señor amado, hoy tú impulses a otros, Dios, y que simplemente ellos confíen, Señor, que tú eres un Dios tan soberano, tan poderoso, que tienes todo calculado y que jamás los dejarías solos. Que se arrojen a tus brazos a abrazar el llamado que tú haces para sus vidas hoy, Dios amado. Envíalos al norte, al sur, al este, al oeste. Pero, Señor, hay una palabra de fuego en el corazón que no puede quedar entre nuestros labios, que otros tienen que conocer las obras que tú haces en nuestra vida, que tú has hecho con nosotros, que has hecho con los que andan con nosotros, Dios amado.
Y hoy, Señor, te pido que sus excusas sean derribadas y que su respuesta sea afirmada en ti, Dios amado. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero mostrarle, y termino ya, unas imágenes porque ustedes, para que ustedes vean esto, ustedes son parte de mi movimiento a Salinas. Esa es una foto de nuestra congregación. Ese lugar, ustedes enviaron ofrenda para ese lugar. Y cuando nosotros decidimos hacer esto, vimos la provisión de Dios que hasta de República Dominicana dinero llegó. Así que para mí era importante traer estas imágenes. Hay más fotos. Como muestra, ese es nuestro local. Eso que ven al lado fue un evangelismo que hicimos. Hacen un carnaval. Y ese carnaval, normalmente nunca una iglesia se mete allí. Y nosotros nos metimos a evangelizar junto con los hermanos de las catacumbas. Y fue un tiempo de Dios. Así que gracias, iglesia, por sostenernos en oración. Gracias por su aportación. Porque Dios está bendiciendo la obra de sus manos, aún en Puerto Rico, con la bendición que nos han dado. Así que muchas gracias. Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes.